Radioactivo DCS presenta. En poquísimas palabras, ¿qué es la medicina ayurvédica? ¿Qué es la medicina china? Doctora Restrepo, ¿qué es la medicina ayurvédica? La medicina ayurvédica es quizás la medicina más antigua del mundo, donde se mira los tres componentes de mente, cuerpo y alma, y que define la salud como un balance entre esos tres elementos. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda parte de Medicina Integral, Medicina Alternativa. Estamos en compañía del doctor Villafuerte Moreno, uno de los fundadores del Colegio de Medicina de Cirujanos aquí en Baja California Sur. La semana pasada se quedó pendiente un tema que para mí es muy importante. Filosofías que comparten tanto el doctor Deepak Chopra como el doctor David Servan-Schreiber, que es la importancia de la armonía que tiene que haber en el ser humano. Esto es cuerpo, mente, espíritu y sobre todo el entorno en el que nos desenvolvemos. Esto para una vida más longeva, una mejor salud, una mejor calidad de vida. Nosotros hemos creado una sociedad donde la gente no tiene tiempo, donde siempre se vive estresado por los problemas laborales, donde hay un índice muy alto de divorcios, donde hay ambiciones extremas. Entonces se necesita todo esto. Si uno es una persona tranquila, pues no lo necesita. ¿Qué opina de las píldoras mágicas? En nuestra sociedad, los niños toman pastillas contra la hiperactividad, los adultos toman pastillas contra la depresión. ¿Qué cree usted de estas medicinas milagrosas? Es bien sabido, incluso por estudios científicos, que el 80% de los productos farmacéuticos que usamos apenas si producen beneficios parciales. Esto quiere decir que si usted no los toma, no pasa nada en la historia de la enfermedad. Al contrario, se ahorrará mucho dinero y muchos efectos secundarios. Entre el 35 y el 36% de la gente que está en los hospitales sufre de enfermedades provenientes de la sobremedicación. La causa número 1 de adicción a las drogas en el mundo no son las drogas que se venden en la calle, sino las medicinas que los doctores prescriben a sus pacientes. Así que tenemos que verlo con mucho cuidado. Esto no quiere decir que las medicinas no sean útiles, no, pero son útiles solo en casos especiales. Si usted tiene neumonía, necesita un antibiótico. Si se rompe la pierna, un cirujano ortopédico. Vivimos en una sociedad que receta drogas para todo. Es una industria gigante y todas las publicaciones médicas están financiadas por estas empresas farmacéuticas. Pero veamos un ejemplo concreto, una de las enfermedades más comunes, las enfermedades cardiovasculares. Todas esas medicinas para la presión alta que toman millones de personas, ¿acaso no son buenas? Son muy buenas cuando usted tiene enfermedades cardiovasculares. Pero ¿por qué motivo hay tantos enfermos cardiovasculares en nuestra sociedad? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Es el estrés, el estilo de vida, la dieta? De manera que, claro, si uno llega a cierto punto en la enfermedad, usted necesita de la tecnología. Pero ¿por qué llegar a ese punto? Doctor, muchísimas gracias. Pues por nada. ¿Qué nos puede aportar acerca de este comentario? Bueno, que pues efectivamente nosotros hemos descuidado eso, nos hemos ido por el lado del materialismo solamente. Y descuidamos otras cosas tan valiosas, lo que ya decías, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu. Yo recuerdo el maestro insigne, maestro Ignacio Chávez, creador del Instituto de Cardiología en México, donde él alguna vez, que tuve la gran suerte en 15 minutos me dio una gran lección y me dijo: tú no te hagas médico de órganos. Empezaban las especialidades, a eso se refiere, hace médico de seres humanos. El ser humano no es solamente un montón de huesos, de vísceras, de músculos. El ser humano tiene algo adentro y él se tocaba bien el abdomen. Unos le llaman alma, otros le llaman espíritu, otros le llaman conciencia, cada quien le llama como quiera, pero es lo mismo. Y que nosotros los médicos desgraciadamente debemos cuidar, no debemos descuidar. Es la diferencia entre el ser humano, el verdadero ser humano, y algún otro ser que no es viviente o que no es humano. De ahí mi recomendación: hazte médico de seres humanos, pero atiende eso, el que siente, el que está triste, el que con un simple apretón de manos, con una sonrisa, ya le estás dando una curación.
Sí, por ahí yo leí que en el caso de los sanadores, que es donde hace mucha diferencia los científicos, que ellos no son médicos, son sanadores, que la diferencia es que ellos, los sanadores, ven al ser humano, acuden al ser humano, no precisamente es para repeler una enfermedad, sino realmente están viendo al ser humano, ¿no? Desde su esencia. Sí, para eso inclusive hay las misas de sanación, las limpias todavía, que si ustedes van a la Ciudad de México y en el Zócalo todavía, hay aquellas gentes que están con unas danzas autóctonas y ahí hacen limpiezas, ¿no? Y se van, hay los llamados hechiceros, curanderos o lo que sea, y hacen las limpias estas, ¿no? Y saumerios, hay oraciones justamente, y tienen valor, tienen mucho valor. Es más, como ejemplo, quizá no de oraciones o no, pero a un paciente diabético, háganle pasar un coraje o un susto y en ese momento el azúcar le sube. La presión arterial también le sube, e inclusive le puede dar un infarto a la persona, con un coraje, con un susto. O sea, la influencia de la mente sobre el cuerpo. Sí, lo que es el entorno, ¿no? Por ejemplo, estaba yo también leyendo que, bueno, que todos tenemos algunos genes que son cancerígenos y demás, pero que ahora sí que el monstruo no se despierta hasta que el entorno no favorece para que esto suceda. Sí, así está la cuestión, ¿no? Nos lo vemos, por ejemplo, las cosas en las guerras, este momento histórico que estamos viviendo, donde la agresividad es la que reina en los seres humanos, en los países contra países, pues desgraciadamente esto produce no solamente daños materiales, sino daños sociales, daños psicológicos y todo. ¿Por qué hay la necesidad de las drogas, de drogarse? Bueno, pues como un remedio a calmar, a disminuir los efectos del miedo, de la vergüenza, de esas desventajas psicológicas, ¿no? Aquella gente que se siente angustiada. Yo recuerdo a un niño que se drogaba y le decían, ¿por qué te drogas? Porque un niño de esos de la calle, que le llaman de la calle, ¿no? Que no tenía madre, no tenía nada. ¿Por qué te drogas? Iba él y se pegaba en la gasolinera a la hora que estaban sirviendo a inhalar gasolina. Esa fue su primera adicción que tuvo. Después ya había, pues era el tiner y otras cosas. ¿Por qué te drogas? Porque así se me olvida que no tengo hambre, se me olvida que no he comido, se me olvida que no tengo madre, se me olvida que no tengo dinero, que no tengo comida, que no tengo nada. Entonces, ¿por qué cada día se recurre a las drogas, tratando de poner en la balanza algo que medio equilibre ese estado emocional de los seres humanos? Sí, exactamente, algo así es. Estaba yo también escuchando o leyendo también de Deepak Chopra, ¿no? Que realmente es lo que nos dice, tratar de encontrar un equilibrio y sobre todo no estresarnos, porque como él dice, en esta cultura, en la cultura occidental, bueno, tenemos quizá otras costumbres y no tenemos que estresarnos tanto que si te vuelves vegetariano, que si tienes que meditar 10 horas, sino que realmente encontrar un equilibrio con tu mismo entorno e ir adaptándote, ¿no? Usted nos mencionaba hace ratito también cómo cambia, por ejemplo, un japonés que se viene para el occidente, con el simple hecho de cambiar su alimentación, cambia también su entorno, cambia también lo que lo rodea y definitivamente pues su calidad de vida, su estado físico también se deteriora, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces no se ha logrado hacer una integración, yo creo que ni se ha intentado, o alguna persona lo habrá intentado, algún médico, algún psicólogo, alguna gente de esas, pero no llega justamente a la magnitud del problema. Ese problema basta con encender el aparato de televisión, lo que sea, y ¿qué estamos viendo? Violencia en pequeña o en gran escala, ¿no? Muertes, asesinatos. Se gasta más dinero en destruir vidas que en salvar vidas. ¿Cuánto cuesta un misil? ¿Cuánto cuesta una arma atómica? ¿Cuánto cuesta un avión? ¿Cuánto cuesta todas aquellas cosas que van a agredir, a matar pueblos y todo? Y muchas veces no hay dinero para curar a un pobre enfermo. Estamos ese desequilibrio, pero pues yo creo que ese mundo lo hizo Dios, pero lo maneja el diablo. Ahorita usted está mencionando una cuestión de creencia. Me gustaría preguntarle en su experiencia como médico,
¿qué tan importante es la fe o las creencias personales, llámese religión o filosofía, para una pronta recuperación o incluso para la generación de estas mismas enfermedades? Sí. Mira, yo pues en mis años de experiencia y de donde yo procedo, ¿no? Yo no procedo de ninguna aristocracia ni nada, ¿no? Sino yo soy de los de abajo, y que a lo mejor no de los de abajo, sino de los demás abajo, ¿no? Entonces yo entiendo todo el sufrimiento de la gente, desvalidos, desprotegidos por todos lados, ¿no? Cuando un paciente llega ante el médico, si el médico lo atiende con amabilidad, no solamente es el tratamiento que se le dé, puede ser muy bueno, sino el trato. Un ejemplo burdo: si tú vas a un restaurante y la comida es finísima, riquísima, pero la persona que te atiende es medio grosera o hosco, el que no te atiende con cortesía, pues por muy buena que sea la alimentación, a lo mejor tú prefieres ir a otro lugar donde te venden una comida más sencilla, pero donde te atienden. A ver, digo, mi usted, ¿qué quiere? ¿Ves? No solamente es el tratamiento, sino en medicina es lo mismo, ¿no? Es el trato a la persona, no solamente el tratamiento. El tratamiento tiene mucho valor, pero el trato, hay personas que dicen: yo nada más llego frente a mi médico, hasta se me olvidó a qué venía, se me quitaron las molestias que me trajeron aquí, se me quitaron, es que es mi médico. Ya cuando dicen mi médico, pues ya nosotros, el médico, ya ganamos mucho en el tratamiento de aquella persona. Y cuando él dice: yo voy y me siento, desde que entro yo veo a mi médico, y desde que él me da la mano, me dice: siéntese, me sonríe, siéntese usted, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Desde entonces yo empiezo a curarme. Desde entonces el médico me empieza a curar. Es lo que usted mencionaba de, por ejemplo, cuando dice de los curanderos, de las limpias, ¿no? Es la, ¿qué será la? Pues no sé si llamarle fe con la que uno puede acudir ante la persona que ya sea que nos vaya a hacer una limpia, que nos vaya a dar un té, que nos vaya a dar un jugo, ¿no? Yo pienso, bueno, no sé ustedes, mi pregunta es más bien, ¿usted qué piensa en cuanto a la creencia o con la fe con la que uno acude a este tipo también de recursos? La fe mueve montañas, sigue teniendo validez. La fe mueve montañas, sencillamente. Si uno tiene fe, hay lo que se llama placebos, que todos los que hemos ejercido la medicina tenemos ejemplos y experiencias de este tipo. A una persona que estaba, uno de Cantanos casos, llegaba yo y aquella persona estaba muy grave, ¿no? Y todo. Yo le ponía una inyección y a los 15 minutos aquella persona se empezaba a dormir, a la hora ya estaba bien dormida y todo. Y se curaba. Posteriormente, cuando aquello ocurrió en muchas veces a lo largo de 2 o 3 años y que yo seguía haciendo lo mismo, un día le pregunté, es más, es una persona que me ofrenda su amistad todavía: oye, ¿qué pasó y cómo hacer? Pues sí, bien, más o menos eso, ¿no? Qué bueno es el agua destilada. ¿Cuál agua destilada? La que te inyectaba. No, pues usted me decía que era una medicina que le costaba mucho trabajo conseguir, que no la había donde quiera, que le costaba mucho trabajo conseguirla, y venía y me la inyectaba. Pero en el momento que usted me la inyectaba, pues mire, hasta me quedaba dormida y se me quitaban mis molestias. Yo le inyectaba agua destilada, es lo que se llama placebo. El placebo es una cosa que uno debe de irla acompañada, una fe acompañada de aquella sustancia, y se llama placebo, y eso sigue funcionando. Y eso es algo que yo me he topado mucho, que es hasta incluso criticado por algunos científicos, de todo lo que es esta medicina alternativa o medicina integral, que no es más que solo un placebo, pero realmente, como usted lo ha dicho, somos seres sensibles, entonces pues tenemos obviamente que tener esa parte cubierta, si no, por mucho que sea muy buena la técnica o la medicina, pues realmente si no hay una fe de por medio, yo creo que no hay poder humano que nos pueda sanar. Sí. Esto, sí, nuestros grandes maestros siempre nos recomendaban eso, que no solamente es muy bueno el tratamiento, pero también el trato. Puede ser muy buena la atención, pero debe de ir
aunado a una gran intención. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Verdad? Con nuestro enfermito ahí, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho. La calidad de la intención, la calidad del trato, ¿verdad? Entonces, él sigue siendo válido, pero desgraciadamente a veces pues lo descuidamos y entonces el que sufre pues es el enfermo, ¿no? Es el enfermo. Es el enfermo, ¿no? Y peor todavía, ya no digamos, bueno, eso ya sería el colmo, ¿no? Cuando vemos a un enfermo como un signo de pesos. Sí, ya surge otras cuestiones, y con estas bonitas palabras que nos ha dicho, quiero yo cerrar con unas, es un pensamiento védico que alusivo a la medicina, y dice más o menos así: día y noche te esforzarás por lograr el alivio del paciente con todo tu corazón y toda tu alma. Bueno, vamos a cerrar así. Nos vemos la siguiente sesión para dar término a este tema que es verdaderamente interesante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por nada, gracias a ustedes. Gracias.